Buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de Webinar ORH. Hoy tenemos un tema que a mí personalmente me parece fascinante, ¿no? Que es el talento tecnológico en esta era en la que, por un lado, parece que hay mucho talento tecnológico que están perdiendo las grandes tecnológicas, se está yendo ese talento o lo están despidiendo, como en el caso de Twitter y otras grandes tecnológicas. Y por otro lado, esa escasez de talento que también se percibe en el mismo sector. Entonces, para tratar esto y sobre todo para tratar una cosa tan fundamental que es cómo enamorar al candidato en el sector tecnológico, hoy vamos a hablar con María José Moya, Talent Advisor de Selecta, y con Nerea Sánchez, Talent Manager de Selecta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Pavel. Buenas tardes, Pavel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vais a comentar algunas cosas como que hay ahora mismo 150.000 posiciones tecnológicas sin cubrir en España. Vais a hablarnos de ChatGPT, entre otras cosas. No quiero desvelar nada, pero esa parte me parece interesante. Y bueno, nos vais a hablar un poco de las principales motivaciones, ¿no? que llevan al candidato ahora mismo a fichar por una empresa o por otra. Eh, no sé, ¿queréis comenzar ya con la presentación? ¿Queréis comentar algo más? Sí, perfecto. Primero que todo, gracias por la introducción y vamos a proceder a presentar la presentación. Entonces, muchas gracias a todos por su tiempo. Nosotros somos María José Moya y Nerea Sánchez de Selecta Digital, como ya lo comentó Pavel, una consultora de selección especializada en perfiles tecnológicos y digitales. Al final de este webinar vamos a tener una sesión de aproximadamente 15 minutos en donde vamos a tener un espacio para responder sus preguntas. Entonces pueden ir escribiendo sus preguntas y al final las vamos a responder. Y a lo largo de este webinar vamos a compartir datos para conocer mejor el mercado laboral tecnológico y entender cómo está cambiando. Algunos de estos datos los hemos encontrado de estudios recientes y otros son datos propios. Se trata de 200 procesos de selección que hemos cerrado en los últimos 18 meses y no los hemos publicado hasta ahora. Como ya saben, cada vez es más complicado encontrar ese talento tecnológico que tanto necesitamos. Entonces, bueno, dado que hoy es San Valentín, el Día de los Enamorados, veremos los consejos que les podemos dar para enamorar a esas personas que trabajan en el sector. Como en una relación amorosa, las empresas deben esforzarse para encontrar y fidelizar el talento adecuado, se deben adaptar a las necesidades de la otra parte y deben de trabajar juntos para superar los desafíos. Entonces, primero que todo, vamos a hablar cómo está el sector tecnológico. Luego vamos a hablar cómo es el talento tecnológico y seguido a esto, cómo enamorar al talento tecnológico, que es lo que más nos interesa. Y vamos a finalizar hablando un poco sobre Selecta Digital. Entonces, antes de analizar el sector tecnológico, vamos a ver qué nos ha respondido la herramienta de moda artificial, de inteligencia artificial, ChatGPT, a la pregunta de cómo enamorar al talento tecnológico. Para aquellos que no lo saben, ChatGPT es básicamente un robot virtual, un chatbot que responde a una variedad de preguntas, realiza tareas por escrito, conversa con fluidez e incluso puede ser una herramienta de apoyo para el trabajo diario. En este caso, la pregunta que realizamos fue, ¿cómo enamorar a los candidatos tecnológicos para que vengan a trabajar a mi empresa? Y sorprendentemente la respuesta que nos dio es muy similar a lo que les vamos a explicar hoy. La primera respuesta que nos dio fue ofrecer proyectos interesantes y la segunda es una compensación competitiva. Es verdaderamente increíble cómo una herramienta puede llegar a darnos explicaciones tan similares a las de un ser humano. Entonces esto ya lo vamos a avanzar un poco. Vamos a proceder a hablar sobre el sector tecnológico. ¿Cómo está el sector tecnológico? Según un reciente estudio realizado por LinkedIn, 13 de los 25 empleos en auge pertenecen al sector tecnológico y digital. Entre ellos se encuentran los analistas de ciberseguridad, ingenieros de datos, ingenieros de sistemas de nube e ingenieros de inteligencia artificial. Por otro lado, vemos que los perfiles tecnológicos más demandados en España son desarrolladores de Java, consultores SAP, expertos en ciberseguridad y arquitectos de negocio en la nube. Esto nos ha llamado mucho la atención. Entonces, nos preguntamos verdaderamente cómo es el sector tecnológico actual. Actualmente hay bastante demanda en posiciones tecnológicas y muy poca oferta de estos perfiles. Ahora mismo hay alrededor de 150.000 posiciones tecnológicas sin cubrir en España. Y a esto le tenemos que añadir
que hay miles de posiciones remotas que están sin cubrir y que se pudieran cubrir desde España. Por otro lado, según datos disponibles en InfoJobs, de media a cada puesto publicado en la plataforma se postulan 53 personas, mientras que a las posiciones tecnológicas se postulan de media 17, es decir, menos de un tercio. Esto es impresionante. Y en el caso de los perfiles de programadores, solamente se postulan de media 12 personas por cada publicación. Y esto se va a agravar porque hay anunciadas varias aperturas de centros tecnológicos en diferentes partes de España. Entre ellos han anunciado Cisco, Hitachi, Google, Vodafone y Amazon. Han anunciado la llegada a España con centros de chips, tecnología, ciberseguridad e innovación. Según el ranking Top Tech Cities of the Future, España se destaca entre los hubs tecnológicos más importantes de Europa, gracias a las dos ciudades principales, a Madrid y a Barcelona. La capital se posiciona en el 5º lugar y Barcelona ocupa el 7º lugar. Entonces volvemos a encontrarnos con la situación en donde hay bastante demanda, pero muy poca oferta. Y esto es porque es fundamentalmente saber esto, y es fundamentalmente saber cómo enamorar al candidato, cómo atraerlo y cómo reclutarlo. Y asimismo tener aliados claves como Selecta Digital que los apoyen en todo el proceso. A continuación, los dejo con mi compañera Nerea Sánchez, que les va a explicar cómo es el talento tecnológico y les dirá cómo enamorarlos. Hola, buenos días a todos. Bueno, a partir de las siguientes diapositivas hablaremos acerca de cómo es este talento tecnológico. Atendiendo a lo comentado anteriormente por mi compañera María José, queríamos destacar también otros factores, ¿no?, por los cuales también es complicado encontrar este talento tecnológico y se ha convertido realmente en un quebradero de cabeza para casi todas las empresas. Algunos puntos que hemos querido destacar es que, por ejemplo, más del 40% de los perfiles contratados por empresas no pertenecen a empresas tecnológicas. Esto quiere decir que al final empresas donde su core business no es la tecnología, cada vez más necesitan estos perfiles tecnológicos. Al inicio de despegar Internet, es verdad que quien contrataba este talento tecnológico eran empresas cuyo producto era el software o cuyo producto no era la tecnología o Internet. Ahora vemos que independientemente del sector al que te dediques o en el que esté encuadrado tu empresa, necesitas sí o sí perfiles tecnológicos, ya sea para la llamada transformación digital, para nuevas aplicaciones que quieras hacer sobre tu producto, para la migración a la nube, pues al final se necesita independientemente del sector para cualquier cosa, ¿no?, este tipo de perfiles. Entonces esto ha hecho que se incremente más la demanda, puesto que hay más empresas que demandan estos perfiles. Por otro lado, está la aparición de startups. Al final suelen ser empresas, en su inmensa mayoría, de servicios donde su principal producto es el software, ¿no? Vienen con rondas de financiación pues, bastante grandes, donde al final, si tu producto principal es el software, lo que vas a necesitar para que tus aplicaciones o el software crezca es un personal tecnológico, ¿no?, que ya a crear pues nuevas aplicaciones, nuevas funcionalidades, incluso haga el mantenimiento de estas aplicaciones. Y por último, ¿no?, hablar también de la rotación, la alta rotación que tienen estos perfiles. Cabe destacar también que últimamente, desde la pandemia, ¿no?, se han acuñado términos como la gran renuncia. Vienen de un término de Estados Unidos, pero bueno, es verdad que aquí en España también tiene datos realmente significativos, ¿no? Por ejemplo, como que se han disparado las renuncias en un 170% en 2022, ¿no?, aquí en España, a pesar incluso de la crisis de precios por la que estamos pasando y también sobre la guerra de Ucrania, ¿no?, que también nos ha afectado a España y a toda Europa como tal, ¿no? Al final esto se traduce en más de 70.000 trabajadores que renuncian a sus puestos de trabajo. Es verdad que aquí no se encuadran solo perfiles tecnológicos, pero es verdad que su inmensa mayoría lo son. Entonces, desde Selecta Digital, atendiendo un poco a esta parte, ¿no?, hemos querido saber y preguntar a nuestros candidatos qué les motiva a cambiar, incluso a renunciar a las diferentes, ¿no?, cuáles son los factores realmente que les hacen que
que se quieran cambiar de trabajo. Como podemos ver en esta gráfica, ¿no? Tenemos que más del 60% de los trabajadores, a pesar de lo que se cree, ¿no? Que el talento tecnológico se cambia simplemente por salario, como vemos, más de, bueno, casi el 60% de las personas a las que hemos preguntado se cambian por proyecto tecnología. Cuando hablamos de proyecto de tecnología, significa que este tiene que ser un proyecto que le suponga un reto, ¿no? Un reto a nivel profesional, con tecnologías punteras, que no solo sea un proyecto de mantenimiento con tareas repetitivas, sino que tengan la oportunidad de también crecer en conocimientos en nuevas tecnologías o ver algo que anteriormente no estaban haciendo, ¿no? Respecto al salario, como vemos, supone un 16%, realmente no es tanto. Aquí también cabe la posibilidad, ¿no? de que se unen los dos factores, el proyecto y el salario. Aunque respecto al salario, realmente nosotros, a través de los estudios que hemos realizado internamente a los candidatos, hemos visto que en realidad cuando se cambian de salario lo hacen en una cantidad que no es realmente sorprendente, sino que la media está en torno a 5.000 euros. Un 12% es lo que intentan aumentar este tipo de candidatos su salario. También el salario varía mucho, estos 5.000 euros varía mucho con respecto a la modalidad. Si se trata de una modalidad remota 100%, estos 5.000 euros la media baja y está en torno a 3.000, 3.500. Y sin embargo, si es 100% presencial, está en torno a 8.000. Por lo que, bueno, esto nos hace ver que la presencialidad sale mucho más cara para las empresas. ¿Vale? Con respecto a la empresa, vemos que el employer branding es importante, obviamente, pero no es el principal motivo. Como empresa ya no vale que tengas un nombre, ¿no? Que te avale o años en el mercado, un reconocimiento en el mercado, sino que al final estos candidatos buscan más un proyecto y una tecnología o beneficios o flexibilidad mucho más que el renombre que pueda tener una compañía, ¿no? Es verdad que el talento tecnológico ha cambiado a lo largo de los años y también el cómo las empresas bueno, pues se posicionan, ¿no? Y cómo de atractivas son, independientemente de que antes lo fuesen, ahora quizá lo que ofrecen no lo es tanto a pesar del nombre. Hay que seguir trabajando aún así en el employer branding, que es realmente importante, ¿no? En la marca empleadora y en cómo te ven tanto tus trabajadores como los que puedan ser futuros trabajadores. Hay que seguir trabajando en ello, pero no es el principal motivo o factor que motiva a estos candidatos a cambiarse de empleo. Y luego respecto a la modalidad, aquí aparece como de una manera más residual, que es verdad que la mayor parte de procesos de selección que ahora mismo ofrecen las empresas son híbridos. Entonces, bueno, es verdad que no implica realmente una motivación. Sí que es verdad que aquí en la modalidad de trabajo se da para los candidatos que tienen 100% presencial y se quieren cambiar a una modalidad híbrida, o a los candidatos que tienen híbrido y se quieren cambiar 100% a presencial. Como hemos comentado, alrededor del 70% de ofertas de trabajo que están publicadas son híbridas. Un 20% 100% remoto, y la presencialidad es un porcentaje realmente marginal. Al final yo creo que las empresas a raíz de la pandemia han entendido que la flexibilidad y la conciliación es un tema realmente importante y están un poco más abiertas, ¿no?, a esta parte de ofrecer una modalidad híbrida. Por otra parte, ahora vamos a ver determinadas gráficas. Hemos intentado, bueno, vamos a hablar ahora del talento tecnológico. Mostramos un poco esta gráfica donde vemos el salario medio por perfiles, ¿no? Podemos ver algunos ejemplos, como un team lead, que estaría, el salario medio ronda los 62.000. Al final, este tipo de perfiles aunan la parte de las soft skills, porque al final tienen esta gestión de equipos, esta parte de poder tomar decisiones respecto a tecnología y a proyecto,
y la parte puramente técnica, ¿no? Que al final es un referente a nivel técnico para el resto de los equipos. Al final llegar aquí a esta posición de team lead es realmente complicado porque has tenido que pasar pues, desde desarrollador, ¿no? A ir haciéndote, bueno, pues un hueco y tener esas soft skills que te permitan guiar al resto del equipo. Como podemos ver, bueno, pues los project manager relacionados que normalmente tienen este poder, ¿no? de ver un poco cómo van los proyectos y manejarlos, bueno, pues también es de los salarios más altos. Y el arquitecto, aquí dentro de la arquitectura son perfiles de los que más cobran, al final tienen que ser un referente a nivel técnico y tienen que tomar decisiones respecto al diseño de arquitecturas. Como vemos, los DevOps han irrumpido bastante fuerte, ¿no? En el mercado de las tecnologías y esto es el salario medio. Aquí vemos la distribución del salario por tecnología. En esta diapositiva podemos ver la distribución, ¿no? Con respecto al salario y la tecnología predominante. Vemos alguna de ellas, pero bueno, es verdad que si nos fijamos en esta gráfica, lo que vemos que quizá destaca más porque está en la parte superior, es, por ejemplo, la tecnología de PySpark, ¿vale? Es una tecnología que hace referencia, que se encuentra normalmente en todos los, bueno, en todos no, pero en gran parte en la parte de data. Ya sabemos cómo está el mercado de los datos, al final son perfiles realmente muy demandados que han cobrado muchísimo peso dentro de los departamentos tecnológicos. Y lo que podemos ver aquí es como PySpark, bueno, vemos que la raya de en medio de la caja es la mediana y divide la distribución en dos partes, con igual número de casos entre los que ganan más y los que ganan menos. Aquí vemos que está en torno a alrededor de 70.000 euros la mediana, la mitad cobran más y la mitad menos. Y por otro lado, también, bueno, pues haciendo referencia a que hay muchísimas tecnologías, luego podéis ver cada una de ellas. Pero bueno, por ejemplo, si nos vamos a las tecnologías de la parte de front, vemos que la mediana, por ejemplo, de la parte React está en torno a 40.000 euros, mientras que la de Angular está en 30. Esto siendo ambas tecnologías frameworks de la parte de frontend, vemos que los perfiles de React hay tendencia a que cobren más que los de Angular. También tenemos que tener en cuenta que dependerá de la versión de Angular, si has trabajado en Angular JS o en las últimas versiones, para que realmente bueno, pues esto tenga sentido y los candidatos de React puedan cobrar más. ¿Vale? Simplemente os queríamos pues, enseñar esto de una manera gráfica de lo que nosotros nos hemos encontrado perfiles a nivel nacional e internacional desde Selecta Digital. Aquí entramos quizá a la parte más core de la presentación, ¿no? Y es cómo enamorar a este talento tecnológico y digital. Uno de los grandes retos, yo creo que para todas las empresas. Al final, la necesidad de digitalización, la gestión de los datos, el paso a la nube, así como la interacción digital pues, con los clientes, incluso desde la parte de ventas, pues hace que necesitemos a estos perfiles. Además, analizando el sector tecnológico y digital, bueno, nosotros hemos encontrado, ¿no? Identificado algunos factores determinantes pues, para enamorar, ¿no? a este talento tecnológico como empresa. Hay que tener en cuenta, ¿no? Que la selección de estos perfiles es totalmente diferente a cualquier otro tipo de perfil ahora mismo en el mercado, debido a su escasez. Y también, bueno, como hemos comentado anteriormente, son perfiles realmente muy demandantes, ¿no? que al final, bueno, tienen determinadas exigencias y además viene acompañado a que el talento joven, ¿no? Que se dedica además al talento digital tras la pandemia, bueno, pues ha identificado pues, determinados requisitos que son innegociables para ellos, ¿no? Aquí realmente tenemos la parte de proyecto interesante, como hemos comentado anteriormente, es realmente significativo la cantidad de gente que se cambia por un proyecto retador, por una tecnología puntera, como hemos dicho, 8 de cada 10
afirman que se cambian por proyecto, ¿no? Por ver más cosas, porque puedan tener mayor proyección en un futuro, por aprender o por subirse, ¿no? en la cresta de la ola de tecnologías punteras. Luego vemos la parte de modalidad. Al final, yo creo que cada vez se busca un mayor balance entre la vida personal y profesional. Los perfiles tecnológicos suelen trabajar con metodologías ágiles y al final es bastante fácil medir su trabajo, ¿no? Suelen trabajar con un sprint de 2 semanas, donde está realmente identificado cuáles son sus objetivos y por lo tanto buscan esa flexibilidad. Además, la modalidad, como hemos dicho antes, se tiende cada vez más a la parte híbrida o a la parte remota, ¿no? En un mundo cada vez más globalizado, ofrecer la posibilidad de trabajar remoto 100% nos abre fronteras y nos abre la capacidad de poder contratar perfiles incluso en otros países. De hecho, hay muchas empresas que ahora se dedican a ello. Bueno, pues no hace falta que tengas una entidad fiscal para poder contratar a determinados perfiles que trabajan en tu compañía. Sí que es verdad que a pesar de la parte de la modalidad, ¿no? Que se entienda la parte híbrida y a la parte remota, hay que tener en cuenta que si ofrecemos, independientemente de la modalidad como empresa que ofrezcamos, la flexibilidad está presente. O sea, ya no se busca trabajar con un horario súper estricto en el cual tengas que estar 8 horas delante del ordenador, sino que al final yo creo que la tendencia general de todas las empresas es trabajar a través de objetivos y a través de cómo medimos, ¿no? Nuestro trabajo y no de horas calentando la silla como se hablaba anteriormente. Al final, bueno, el trabajo remoto es lo que más pesa, ¿no? en el talento tecnológico y es lo que más buscan. Luego, la banda salarial. Al final, el mercado es realmente muy cambiante y hay que adaptarse como empresa a lo que está en el mercado, ¿no? No solo para reclutar talento, sino para retenerlo. Tenemos que ofrecer una banda salarial que esté en mercado. Hay que hacer revisiones salariales como empresa, ver lo que hay en el mercado, ver lo que se está ofreciendo, ver lo que tus candidatos te están pidiendo y revisar, ¿no? Si realmente tu equipo está en esa banda salarial o está por debajo. También como empresa te permitirá retener, ¿no? ese talento. Además, que no podemos buscar, ¿no? La experiencia de un senior pagándolo por un junior, ¿no? Sabemos que muchas veces es muy complicado por esta escasez y porque las empresas tienen un budget determinado dedicado a selección, pero bueno, hay que hacer un ejercicio interno de ver si realmente estamos en mercado o no. Luego, hay una parte muy importante y es la transparencia y la honestidad en los procesos de selección. Hay que ser sinceros con lo que la empresa puede aportar, ¿no? al candidato, qué tipo de proyectos, cómo va a ser su equipo, realmente cuáles son las tecnologías. La honestidad es realmente importante, ¿no? Para que los candidatos no tengan la sensación de que les han vendido una cosa que realmente no es. Si es un proyecto de migración, pues que realmente sea un proyecto de migración y no acabe siendo un proyecto puramente de mantenimiento con tareas repetitivas. Incluso, bueno, pues en el mercado hay sitio como para todo el mundo. Entonces, bueno, si es una tarea de mantenimiento no pasa nada, pero sé sincero con lo que puedes ofrecer, ¿no? Y luego, tienen que ser procesos de selección ágiles. Como hemos dicho anteriormente, normalmente estos perfiles suelen tener varias ofertas a la vez, ¿no? Entonces, los procesos tienen que ser ágiles. Por ejemplo, desde Selecta Digital, nuestra tasa de cierre de procesos de selección está en torno a 31 días. Esto significa que más del 75% de los procesos de selección se cierra en menos de 42 días. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que si tu proceso dura más de estos 42 días, tienes altas probabilidades de que el candidato haya aceptado otra oferta o incluso que rechace, ¿no? Por eso tenemos que ser ágiles y como empresas, ¿no? Tenemos que valorar realmente qué es lo que estamos buscando, ¿no? Y si es necesario incorporar una prueba técnica o si con una entrevista técnica es suficiente
si realmente nuestro core es la tecnología y por tanto tenemos que verificar realmente si nuestros candidatos necesitan un conocimiento muy extenso en la parte tecnológica o si por el contrario las tareas que van a hacer no requieren esta parte, ¿no? Esa prueba de código que dura 8 horas, ¿no? Hay que hacer una compensación entre lo que estamos buscando, lo que podemos ofertar y para qué lo queremos, ¿no? Muchas veces nos encontramos bueno, pues en el mercado realmente procesos de selección donde los candidatos tienen que pasar 4 o 5 entrevistas. Nuestra recomendación es que si se pueden aunar para agilizar este proceso de selección, pues mucho mejor, ¿no? Y al final que se sientan los candidatos que no están en un examen, ¿no? Sino que están en una entrevista donde también quieren conocer detalles sobre el proyecto, donde también quieren conocer la tecnología, su hueco a ocupar y qué pueden aportar, ¿no? Entonces, también va muy de la mano de esta parte de la honestidad, ¿no? Los procesos ágiles. Y luego conocimiento del sector. Yo creo que desde recursos humanos se plantea pues, la problemática de estos perfiles y es necesario que los departamentos de recursos humanos a la hora de reclutar tengan un conocimiento, aunque sea de la parte más funcional, de cómo es el sector tecnológico, de cuáles son las principales tecnologías, de qué estamos hablando cuando hablamos de backend, de qué hablamos cuando hablamos de la nube o de qué hablamos de la parte de front. Creo que ahí recursos humanos pues tiene que, ¿no?, hacer ese esfuerzo de meterse más dentro del sector tecnológico y bueno, pues ponerse al día para que la conversación con estos candidatos sea fluida y que realmente, ¿no?, entiendan ambas partes qué es lo que buscan. Luego, por otra parte, formación y plan de crecimiento. Una de las principales motivaciones es la formación. Es realmente importante ofrecer formación a los candidatos, pues ya sea a través de certificaciones, a través de cursos donde puedan aprender nuevas tecnologías, sobre, no sé, asistencia a webinars, a workshops, todo lo que tenga que ver con el plano tecnológico y que les permita ser mejores trabajadores. Esto tiene un doble beneficio. Obviamente, como empresa, si ofreces formación, tendrás a perfiles cada vez más cualificados, ¿no? y totalmente abiertos a lo que pueda venir, a nuevas versiones de frameworks, a nuevos lenguajes de programación. Tendrás un equipo realmente formado para lo que pueda venir y además les retendrás en el sentido de que les ofrecerás pues, unas certificaciones quizá que bueno, pues, son bastante caras algunas de ellas y bueno, pues es una manera de invertir, ¿no?, en ellos. Y el plan de crecimiento. Hay que entender que estos perfiles no siempre quieren crecer verticalmente y como empresa tienes que tener una opción para aquellos que no quieran ser team lead o project manager o arquitectos, sino un plan de crecimiento también más horizontal que les permita pues aprender nuevas tecnologías o trabajar con equipos diferentes o ver otras partes dentro del proyecto, ¿no? Y que sientan que no están estancados a nivel tecnológico, sino que hay alternativas para ellos que no quieren, bueno, pues esa parte de gestión o esa parte de toma de decisiones, sino que se sienten cómodos, ¿no?, en la parte de código. Y luego los beneficios. Como empresa, pues al final yo creo que hay que cumplir, ¿no?, todo esto que hemos comentado y aportar beneficios no va a ser algo realmente determinante, pero sí va a ayudar a tomar la decisión de decantarse por una empresa u otra. Al final, en la parte de beneficios tenemos dos modalidades, que puede ser ofrecer la parte de retribución flexible, en la cual los trabajadores deciden hasta un 30% de su salario cuánto destinan y a qué. De hecho, ahora hay bastantes empresas bueno, pues que te ayudan y te facilitan esta parte, ¿no?, al departamento de recursos humanos y a la parte laboral. Y o ofrecer realmente beneficios aparte del salario, como cheques guardería, tickets restaurant, acceso, por ejemplo, al gimnasio, seguro médico o seguro de vida. Al final, los beneficios siempre es un complemento a ofrecer, ¿no?, dentro de los diferentes factores, ¿no?, para intentar atraer a este talento tecnológico. Y por esta parte, al final, creo que el esfuerzo es
bueno, pues si hay una parte que yo no puedo ofrecer, por ejemplo, como compañía, si yo no tengo una banda salarial excesivamente alta porque mi budget no me lo permite, voy a intentar que el resto de factores me ayuden, ¿no? A ser una empresa interesante o a ser una empresa, ¿no? que realmente pueda llamar la atención a los candidatos. Por el proyecto, porque ofrezco flexibilidad, porque tengo un plan para ti si vienes a mi compañía, ¿no? Entonces, bueno, intentar equilibrar y ver internamente las compañías quizá dónde somos o dónde estamos, ¿no? Más flojos para poder realmente atraer este talento con otro con cualquiera de estos factores. Vale. Ahora, bueno, perdón. Vale, entonces ahora vamos a pasar a contarles brevemente qué es lo que hacemos en Selecta Digital, ¿vale? Nosotros, bueno, Selecta Digital nace desde la creciente necesidad, como ya lo hemos comentado, que tienen las empresas de atraer talento tecnológico y digital. Nosotros contamos con 5 años de experiencia en el mercado y hemos cerrado a lo largo de cientos de procesos de selección. Nuestra consultora está especializada en la selección de talento para el sector tecnológico y somos expertos identificando y eligiendo a las personas con las cualidades tecnológicas y competencias personales que mejor se adaptan al puesto y a la empresa. Lo importante y digamos que por lo que nos diferenciamos de otras consultoras es porque nuestros consultores cuentan con una alta experiencia en la selección tecnológica y los equipos están divididos tanto por sectores como por tecnologías. Como les decíamos, a la hora de la selección es clave poder hablar el mismo lenguaje, poder entender qué herramientas necesitan y qué es lo que están buscando, tanto el candidato como la empresa. Entonces nosotros también, bueno, nuestros consultores cuentan con las últimas herramientas, como por ejemplo LinkedIn Recruiter, y también tenemos una extensa base de datos de candidatos tecnológicos, en donde tenemos identificados a candidatos muy potentes que ya están buscando un cambio o ya hemos hecho entrevistas previas y sabemos que es un buen candidato que puede encajar con la empresa o con nuestros clientes que estén buscando. Además de esto, nos diferenciamos por tener un trato un poco más cercano con nuestros clientes. Entonces, es decir, cuando un cliente nos da una posición, un consultor va a trabajar directamente con ustedes y ya será siempre el consultor el que va a estar en contacto con ustedes. Y por último, estas son nuestras señas de identidad. Entonces, selección, porque evaluamos y escogemos al mejor profesional para cada puesto. Lo evaluamos y lo escogemos meticulosamente. Hacemos entrevistas previas antes de pasar a un candidato final. Especialización, como ya lo dije, estamos divididos por puestos y por tecnologías. Luego, pensamos en relaciones a largo plazo. Nos interesa tener una relación con nuestro cliente duradera, no que sea de una sola posición y ya. Respetamos por igual a los candidatos y a las empresas y nuestra palabra. Por la calidad, nuestros profesionales garantizan gestiones y procesos eficientes. Buscamos siempre calidad en nuestro trabajo. Transparencia en la información con todas las partes. Nosotros todos los viernes mandamos un reporte de cómo ha ido avanzando el proceso de selección. Y por último, agilidad. Entonces nos encargamos de satisfacer las demandas de nuestros clientes y también de nuestros candidatos. Muchas gracias y ahora vamos a pasar a las preguntas. Pues muchísimas gracias, María José, Nerea. Si podéis dejar de compartir la presentación y así nos vemos las caras todos. Perfecto. Bueno, y me parece muy interesante. No os vayáis, queremos vuestras preguntas y vuestras dudas, queremos resolverlas. Voy a hacer un poco un resumen, ¿no?, de lo que se ha hablado hoy en este webinar. Me ha parecido muy interesante y me parece el dato más relevante, yo creo que de toda la presentación, que el 80% de los cambios se producen por el proyecto, ¿no? Más que cualquier otro elemento motivador, ¿no? Bueno, os voy a hacer un resumen y os voy a hacer alguna preguntilla para dar hilo y voy a hacer tiempo, por favor, mandadnos vuestras preguntas y ahora las vamos a intentar contestar todas, ¿de acuerdo? Había un dato que cuando hablabas de los modelos de trabajo, hablabas de que el 70%, Nerea, el 70% de las empresas ya ofrecen trabajo híbrido y el 20% teletrabajo. Comentaba Marco Gutiérrez en el chat, dice, creo que el teletrabajo 100% es actualmente lo principal que buscan estos perfiles. Claro, aquí mi duda es, ¿qué está pasando en el mercado
para que solamente un 20% de las empresas ofrezcan teletrabajo frente al 70%. Sobre todo viniendo de lo que venimos, ¿no? De la pandemia y demás, que ha sido casi un imperativo, ¿no? El teletrabajo. ¿No es una cifra muy escasa? Pregunto. Claro, al final aquí hay como dos partes, ¿no? Al final la pandemia provocó, ¿no? que realmente todos nos tuviésemos que adaptar al tema del teletrabajo. Es verdad que el teletrabajo tiene muchísimos beneficios a nivel de conciliación, de organización, de, bueno, pues al final un balance, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente entre la vida personal y la vida laboral. Es verdad que en muchos de los casos las empresas, al final hay que entender un poco el contexto histórico del que venimos. Hay empresas que obviamente las empresas de software sí que antes incluso de la pandemia ofrecían la posibilidad de 100% remoto. Cuando hablamos del trabajo híbrido es en las diferentes modalidades, ¿no? Trabajo híbrido puede ser pues un día vas a la oficina, o dos o tres, ¿no? Es verdad que al final en híbridos se engloba todo lo que en algún día, aunque sea uno, te obliga a ir a la oficina o fomente el que al menos X días al mes, a la semana, tengas que ir a la oficina. Por eso es la gran diferencia, ¿no? Y por eso a lo mejor los datos realmente no se entienden del todo muy bien. Cuando hablamos de quizá, por ejemplo, es más importante para muchos de los candidatos, oye, pues prefiero un proyecto retador, interesante, que me ayuda a crecer, que algo 100% remoto. Si lo que me ofreces, siempre va de la mano, ¿no? Si lo que me ofreces es una posibilidad, una modalidad de híbrida, en la que yo tenga la flexibilidad de elegir, oye, pues me paso el viernes, veo a mis compañeros, tenemos una reunión o tenemos una reunión con cliente, voy a ir a la oficina, o así lo decide el equipo, ¿no? Entonces, es verdad que las empresas cuando hablamos de híbrido es que al menos tengas que ir un día a la oficina, ¿no? Da igual el tiempo cuántos días sean. Hay empresas que te dicen, oye, pues mira, yo necesito que vengas 3 veces al mes. Eso sigue siendo híbrido, ¿no? Al final, o por temas de team building o por temas de formación, o porque el cliente lo demanda o por lo que, bueno, por lo que se considere. Por eso ahí quizá son los números, el 70% lo que sale más, ¿no? No significa que híbrido sea obligatoriamente tienes que ir 3 días a la semana, sino que al final abarca un radio muy grande, ¿no? Sí, yo creo, Nerea, si me permites, creo que está clarísimo, lo has dejado clarísimo la diferencia entre trabajo híbrido y 100% remoto, pero claro, yo creo que la pregunta de Marco es la que ha reformulado ahora también a través del chat, ¿vale? Que dice, ¿cómo podemos ser atractivos para los candidatos cuando solo ofrecemos trabajo híbrido en el modelo de un día a la semana o 4, da exactamente igual el teletrabajo? Porque muchos candidatos no valoran escuchar ofertas si no es 100% remoto. Yo creo que ese es el punto, ¿no? El punto de que si el candidato no le dices 5 días a la semana. Lo que pasa es que yo no sé si estáis de acuerdo con esta afirmación o no, porque precisamente lo que dicen vuestros datos es que no es tan importante, ¿no? La modalidad como el proyecto, que a lo mejor si tienes que ir un día a la semana a la oficina no te pesa tanto como el hecho de que el proyecto te guste, ¿no? Como candidato, me refiero. Claro, aquí al final se tiene que acompañar de muchas cosas, ¿no? Hay que ver los datos de manera conjunta. Hay veces que pesa más, oye, pues mira, tengo un proyecto interesante, una compañía que me gusta, una compañía que me ofrece flexibilidad y un balance a nivel personal, que 100% remoto. O sea, al final, pues valoro más el ir, me lo invento, el viernes a la oficina, pero tengo un trabajo que me permite flexibilidad, me permite ir al gimnasio, recoger a mis hijos, organizarme o lo que necesite, que realmente, oye, voy a hacer un trabajo 100% remoto, pero se trata de tareas de mantenimiento, ¿no? Al final, cuando es verdad que es muy complicado, ¿no? Entrar a los candidatos, atacar, ¿no? Un poco a los candidatos tecnológicos cuando no tienes esa posibilidad de 100% remoto, lo que tienes que hacer es apoyarte en todo lo demás. Oye, pero yo te doy flexibilidad, oye, tienes que venir 4 veces al mes o 5, pero te organizas tú como quieres o con tu equipo qué días vienes, o te ofrezco este proyecto, ¿no?
o incluso la posibilidad esta de que sean ellos quienes se autogestionen qué días van a la oficina, ¿no? Esto yo creo que es realmente el punto clave, esa flexibilidad aunada a la modalidad. Que si, obviamente, ¿no? Es muy complicado que si ofreces, obviamente pesará más, ¿no? Un trabajo 100% remoto que un trabajo híbrido, por muy retador que sea el proyecto, que te obliga a estar de 9 a 6 en la oficina y que sí o sí para teletrabajar sean los lunes, ¿no? Eso realmente te impedirá o te imposibilitará el hecho de tener muchas candidaturas para tu proceso de selección. Ujú. Vale, Miriam preguntaba un poquito lo mismo, decía, pero bueno, vamos a dar un poco ya por solventada esta pregunta porque si no, no avanzamos con otro tipo Vale. de preguntas. Simplemente leo el comentario, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Decía, realmente hay muchas empresas que ofrecen flexibilidad, al menos con las que nosotros trabajamos tienen un horario y listo. Estoy de acuerdo con Marco en que si no es 100% remoto ni te escuchas. Bueno, yo creo que acaba de comentar Nerea precisamente esas otras cuestiones, digamos, periféricas que apoyan no solamente la modalidad del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, si os parece, vamos a dar un poco por cerrada esa pregunta porque hay más preguntas. Entonces, a ver, comentaba Irache, decía, para la obtención del dato sobre la motivación de cambio de empresa, es decir, el cuadrito de los 8 circulitos, ¿qué rango generacional se ha cogido? Nosotros en este caso hemos cogido a ver, aquí hay una parte, ¿no? Que como decía, pueda estar sesgada o contaminada de alguna manera y es nosotros preguntamos cuál es la motivación al cambio de los candidatos, ¿no? Y les pedimos que nos digan realmente cuál es su motivación, ¿no? Normalmente, y estamos casi seguros de que vas casi siempre acompañada con un aumento de salario, ¿no? Entonces, eso es lo que nos trasladan a nosotros los candidatos cuando les preguntamos, oye, pues mira, el proyecto, la tecnología es la respuesta más repetitiva y la franja de edad al final nosotros tenemos catalogados los candidatos por nivel de experiencia, aunque es verdad que en tecnología es muy relativo, porque ya ni siquiera la parte generacional es importante, ¿no? Tú puedes llevar 20 años en programación, me lo invento, en .NET, realmente, bueno, pues eres experto en .NET, pero tu capacidad de aprendizaje de nuevas tecnologías o por los proyectos que has pasado en estos 20 últimos años, realmente no te hace un candidato óptimo para, a lo mejor, pues para una empresa que esté migrando a .NET Core, ¿no? Sino que a lo mejor a lo mejor te centras más en buscar un perfil más junior que haya tenido 3 años de experiencia, pero exactamente en la tecnología que tú estás buscando. Entonces, atendiendo a la parte generacional, nosotros lo tenemos dividido de 0 a 3 años, de 3 a 5 y en adelante. Porque es verdad, bueno, pues que la tecnología cambia mucho y a lo mejor es mucho más interesante un perfil que lleve 2 años exactamente en esa tecnología que alguien que lleve 10 y 6 meses en esta, ¿no? Entonces, cogemos a perfiles que van desde lo más junior de 0 a 3 años hasta perfiles que tienen más de 10, 15 años de experiencia, ¿no? Como digo, al final está todo aunado dependiendo, bueno, pues es lo que nos transmiten los candidatos, que sabemos que hay una parte que, bueno, puede ser que no sea del todo real. No, está bien porque al final son más que rangos de generación, es rangos de experiencia, ¿no? Que es lo que comentas. Exacto, eso es. Hablabas de .NET y justo nos ponía otra pregunta Marco. Decía, ¿qué otras plataformas, además de LinkedIn Recruiter, recomendáis para buscar desarrolladores en Java, .NET, etcétera? A ver, es verdad que LinkedIn es de las herramientas más potentes que tenemos ahora mismo para este reclutamiento, que podemos hacer selección directa. Al final, el esfuerzo también de las compañías es buscar proactivamente. Como decía María José, se inscriben muy poco. Luego tenemos, bueno, pues hay otras plataformas como pueda ser Tecnojob, TikJobs, pero realmente, bueno, pues el retorno que tienen es muy bajito. Al final yo creo que también es introducirte en grupos, ¿no? Por ejemplo, en líneas de Twitter muchas veces hay candidatos, ¿no? Bueno, pues que plantean un problema o que comentan algo de tecnología. Creo que como empresa hay que estar en redes sociales,
En Telegram también se mueven muchísimas comunidades expertas en Java, en .NET, en Angular, en muchísimas tecnologías. Asistir a eventos tecnológicos, ¿no? Escuchar pues, qué tecnologías van a aparecer, quién aparece ahí, quién son los referentes, a quién sigue la gente, ¿no? Para realmente intentar obtener esa parte de conocimiento de la parte de recursos humanos y ver en las comunidades que se está moviendo. Muchas veces en los grupos bueno, en los grupos de expertos en tecnología, ellos mismos se comparten ofertas de empleo que puedan ser interesantes, ¿no? Entonces hay que intentar entrar ahí o que tus equipos técnicos estén ahí para saber lo que se está moviendo o incluso ellos mismos, oye, recomendadme empresas porque me quiero cambiar de empleo, ¿no? Y creo que la opción de meterte en redes sociales, en TikTok, en Instagram, para la parte más de talento joven, Telegram para estar pues, más atento a la tecnología y estar en eventos y en workshop, realmente creo que también puede ser una buena parte, una buena fuente de reclutamiento. Cuando ya no sabes qué hacer en LinkedIn Recruiter y ya has agotado todas las vías posibles, ¿no? Pues muy interesantes. Comentaba también Irene, nos pasa por el chat de preguntas y respuestas, el privado, nos dice, ¿cuáles creen que son las principales oportunidades de mejora de los reclutadores, ¿no? En tecnología, de los IT recruiters? Realmente es verdad que los reclutadores o los recruiters hemos tenido muy mala fama durante muchísimo tiempo porque ha habido no tan buenas prácticas. Yo creo que la parte de mejora por parte tanto de las empresas de reclutamiento como podemos ser nosotros, como de los departamentos de recursos humanos, al final yo creo que no podemos perder el foco en que trabajamos con personas, en que hay que humanizar los procesos de selección, en que hay que, volvemos un poco a lo mismo, a la parte de transparencia y honestidad. Oye, te voy a vender algo que te puedo ofrecer. No, no intentar vender tu empresa por encima de tus posibilidades, porque al final lo que te crea es una alta rotación, ¿no? De que la persona no esté a gusto, de que la persona luego se vaya a usted desmotivada. Al final, bueno, pues hay que ser transparentes y honestos. Hay que dar feedback. Y los departamentos de recursos humanos, tanto los recruiters, tenemos que insistir en que los equipos técnicos, cuando ha habido una entrevista técnica o una prueba de código, nos den un feedback. No es, no encaja, no. Ser un poquito más extensos en el feedback y decir, oye, no encaja porque no tiene experiencia, me lo estoy inventando, en base de datos no relacionales o porque no tiene suficiente conocimiento en esta tecnología o porque aquí en este código ha fallado porque realmente el código no es limpio, porque no ha seguido los principios sólidos de programación. Algún feedback, ya que el candidato ha hecho el esfuerzo, ¿no? de hacer esa entrevista, en poder recompensarle de alguna manera, dándole un feedback que le permita este crecimiento, ¿no? Y también escucharles. Yo creo que de la mano del Departamento de Recursos Humanos hay que esforzarse en escuchar a tus equipos técnicos, ¿no? Y no perder el foco en que tienes un talento que el resto de empresas quieren, ¿no? Pues vamos a cuidarlo, vamos a escucharles y vamos a abrirnos, ¿no? a lo que demanda el mercado y a cómo podemos hacernos nuestro hueco como empresa. Muy bien, pues muchas gracias por la pregunta, Irene, y bueno, espero que te sirva la respuesta. Nos comenta Alex también, me dice, al hilo de las redes sociales y las recomendaciones, ¿consideráis importante tener bien establecido un sistema de referidos? Claro, esto es una parte que no sé si has llegado a desarrollar, pero es muy interesante, porque hay muchas empresas, no solo tecnológicas, que están ofreciendo un sistema de bonus, si refieres si estás dentro de la empresa y refieres a otra persona y finalmente esa persona, el candidato, tiene éxito al conseguir el empleo. Entonces, ¿cómo lo veis? Aquí en el sistema de referidos, yo personalmente tengo una dualidad. Está muy bien que las empresas tengan un sistema de referidos, siempre y cuando hayan trabajado el employer branding, ¿no? Siempre y cuando sus trabajadores realmente puedan ser embajadores de su marca, ¿no? Y realmente puedan poner a la empresa como foco y se sientan realmente, bueno, pues como personas que pertenecen a esa compañía y que están orgullosos de ellos. Un sistema de referidos
sin un employer branding y sin haber trabajado en ello, para mí no tiene ningún sentido, ¿no? Al final yo creo que es realmente positivo para las empresas que tengan un sistema de referidos, porque seguramente en el departamento tecnológico pues conozcan a colegas, a amigos, antiguas personas que han coincidido en el trabajo, donde, bueno, pues ya sabes una parte en el que, bueno, pues esa persona te recomienda, nadie va a recomendar a alguien que no pueda encajar, ¿no? Por lo menos a nivel de soft skills. Luego a nivel de tecnología, pues ya veremos si encaja o no, ¿no? Pero ya hay una parte que ya tienes ganada, hay una parte en la que el trabajador ya ha puesto en contexto a sus colegas, oye, de dónde viene esta empresa, oye, lo que estoy haciendo, lo a gusto que estoy, ¿no? Entonces, el sistema de referidos es muy importante siempre y cuando vaya acompañado de un buen employer branding y puedas ofrecer algo que realmente sea interesante, ¿no? Pues me parece interesante, porque además este punto me parece muy interesante. Sí, te voy a repreguntar una cosilla, Sí. porque sobre este tema, claro, hablas de que, digamos, solo y solo sí, los trabajadores forman parte de la cultura empresarial y de una estrategia más importante, ¿no? Dentro de una estrategia de employer branding. Vale, entonces, ¿qué trabajadores entrarían? Te pregunto, por saber, ¿qué trabajadores entrarían dentro de ese catálogo? Habría que medir, por ejemplo, su nivel de engagement respecto a la empresa. Solamente los trabajadores con un nivel individual, me refiero, no a nivel de clima laboral. Que él tenga un nivel de engagement muy alto y demostrado, o ¿cómo lo propones tú o cómo lo proponéis? Yo lo que propondría en estos casos al final es como he dicho antes, creo que hay que escuchar a todos los niveles dentro de tu compañía. Aún así, quien creo que tiene que hacer también el esfuerzo, ¿no? de transmitir esa cultura corporativa a los equipos, ¿no? Son personas que quizás están más cerca de la estrategia, más cerca de negocio y que pueden dar una visión, ¿no? más global de la compañía, porque bueno, pues tienen esa visibilidad, ¿no? O tienen ese conocimiento de estrategia y pueden trasladar a los niveles inferiores o al resto de equipos realmente, oye, mira, ahora estamos haciendo esto, pero de aquí a 2 años la idea como compañía es esto, o lo próximo será una migración, o lo próximo será una aplicación, o lo próximo, dar esa visibilidad también de crecimiento de la compañía, de ese plan de desarrollo, y creo que los líderes ahí pueden hacer mucho, ¿no? Junto con sus equipos para trasladar ese mensaje, ¿no? De, oye, ahora estamos en este punto, pero lo que te podemos ofrecer de aquí a 2 años es esto, ¿no? Y que los equipos puedan ir trasladándose a ese sistema de referidos o a esa comunidad en la que ellos participan de manera activa, pues hablando de tecnología o de lenguajes de programación, por ejemplo. Ujú. Vale, bueno, permitidme que, ya que tenía apuntadas 2 preguntas, ya las liquido, ¿vale? Y permitidme que os haga otra, ¿vale? Claro, hablabais de una alta rotación, ¿no? Fruto casi de este ambiente de gran emisión, quiet quitting y demás. Hablabais de ese aumento del 172%, creo que ese es el dato correcto, ¿verdad? El que habéis comentado durante 2022, que se tradujo en más de 70.000 renuncias, ¿no? Si a eso le sumamos los despidos en las grandes tecnológicas que hemos visto en los últimos tiempos, yo tengo 2 preguntas al respecto. Eh, ¿Hay más talento disponible en este contexto para el resto de empresas que no son Twitter o que no sean grandes tecnológicas que hayan tenido que despedir? ¿Hay más talento disponible? Esa es la primera. Y la segunda es, este aumento de renuncias, que me ha sorprendido muchísimo el dato del 172%, ¿a qué se puede deber? Al margen del contexto de gran emisión. Tal vez existe digamos, una cultura del crunch muy asentada. Hablabas antes de sprints, ¿no? Los sprints de 2 semanas y demás. A mí me parece que puede existir, ¿no? Que lo hemos visto en ciertas grandes tecnológicas y que a lo mejor en no tan grandes tecnológicas, con esta innovación tan acelerada que hemos tenido desde la pandemia, no sé si consideráis o habéis visto o habéis percibido vosotros que se puede haber producido, digamos, un sobreagotamiento del trabajador a la hora de exprimirle un poquito más de la cuenta, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Yo por la parte de si hay más talento disponible, yo creo que no, porque al final hay mucha escasez. El tema de que grandes tecnológicas hayan despedido, ¿no? De manera masiva a muchos trabajadores viene de una parte donde
no estaba bien dimensionado el trabajo. Al final son empresas muy grandes donde tu parcela de trabajo se reduce a algo realmente muy pequeñito, ¿no? Y creo que también hay que explotar el potencial de las personas sin explotarlos, desde luego, pero bueno, que al final no esté marcado en una tarea constante y repetitiva, sino que bueno, puedas utilizar ese talento para hacer algo más. Por otra parte, había talento disponible en ese momento en el que echaron, ¿no? Pero es verdad que al final la globalización permite que esas personas estaban el día 1 disponible y el día 3 hayan encontrado trabajo, ¿no? Entonces, realmente no creo que haya más talento disponible porque, como ha dicho Majo, ¿no? Al final aquí en España hay 150.000 puestos que no se cubren, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos un dato que ya podrían estar despidiendo las tecnológicas que seguramente se irían recolocando, ¿no? Estos candidatos de manera casi inmediata. Y luego, la renuncia. Es verdad que el contexto de Estados Unidos no tiene nada que ver con el español. Aquí en España se nos es más complicado renunciar porque, bueno, pues al final hay indemnizaciones al final pierdes la indemnización por despido o, bueno, pues al final pues entras en el tema del paro, pero, bueno, pues dependiendo cuánto tiempo lleves, ¿no? Y realmente es más complicado quizá aquí renunciar. Pero sí que viene un poco, yo creo, de la mano del sobreagotamiento de la pandemia, de no haber cuidado la salud mental de manera generalizada, ¿no? Bueno, como estás en casa, pues ya de paso te mando un email a las 8 y ya veremos, ¿no? Creo que sí que ha habido un sobreagotamiento y la gente ha dicho, oye, que yo este estilo de vida no lo quiero renunciar y buscar un balance, ¿no? Y creo que en este caso los perfiles tecnológicos tienen una ventaja respecto al resto, porque obviamente están más demandados. Entonces, la preocupación para estos perfiles en muchos de los casos es menor de, oye, puedo dejar este trabajo porque sé que posiblemente el mercado me ofrezca alternativas muy a corto plazo para encontrar algo donde me sienta mucho más a gusto o donde realmente pues tenga este balance, ¿no? Que quizá la pandemia pues, no hemos podido tener o se nos ha hecho muy complicado. Sí, vamos, estoy completamente de acuerdo. Vamos a cerrar el turno de preguntas con una última pregunta de Marcos, si os parece, que nos comenta, a la hora del primer contacto con el candidato, ¿recomendáis mensajes más cortos y concisos o dar más información en ese primer acercamiento? Yo entiendo que se refiere sí, evidentemente sí, claro. Por mi parte, bueno, además hay estudios en LinkedIn, ¿no? que apoyan esto. Lo mejor es un mensaje cuanto más corto mejor, pero con la información realmente relevante. Nosotros sí que creemos, o por nuestra parte, ¿no? Nos funciona mejor y la tasa de respuesta aumenta si el mensaje viene con puntos claves tal como qué empresa es, qué posición buscas, qué tecnología, si tenemos la banda salarial, beneficios y un poco el proyecto, ¿no? Para mí un mensaje que realmente funcionaría es, hola, soy la empresa tal, estoy buscando a alguien, un backend experto en Java para un proyecto de nueva creación, para el desarrollo de una aplicación con un equipo internacional. Me lo invento. Beneficios, teletrabajo, beneficios sociales y flexibilidad horaria. Vale. Además, yo en esos mensajes sí que abogo por poner el link a la oferta general. Oye, si ya te ha llamado la atención mi primer mensaje con los 4 tips que te he dado, ¿no? O con los 4 puntos clave que te he dado, si estás interesado, pincha en el enlace y ya vas a poder ver más. Vas a poder ver más sobre la cultura de mi empresa, vas a poder ver más sobre el equipo al que vas a pertenecer y vas a poder ver mucho más en detalle pues, las tecnologías o los frameworks que necesito para este puesto, ¿no? Entonces, corto, porque además se lee desde el móvil. La mayor parte de gente que consulta LinkedIn se ve desde el móvil. Entonces, el mensaje tiene que entrar en lo que es la pantalla, ¿no? Por muy grande que tengas el móvil, pues tiene que entrar ahí el número de caracteres. Y si quieres más, amplía con un link. Pero yo creo que esa es la clave, un mensaje corto y conciso. Sí, usabilidad al máximo, por supuesto. Sí. Vale, oye, pues creo que vamos a dejarlo aquí. Estamos cumpliendo escrupulosamente con la hora. Muchísimas gracias, Nerea y María José, por esta charla tan interesante, por haber contestado a todas las preguntas, cosa que no siempre sucede. O sea que encantado, de verdad, de haber charlado con vosotras un ratito. Y gracias a todos los que habéis participado en este webinar ORH y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias. Pues muchísimas Hasta luego. gracias a todos. Hasta luego. Chao.